Saludos centinelas, aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. ¿Y si te dijera que ya vimos el castillo del Doctor Doom en el MCU? ¿Hace años? Sí, no es un error. Estaba ahí, gigantesco, imponente, y nadie se dio cuenta. Porque lo disfrazaron de otra cosa. Lo que en Loki nos vendieron como la ciudadela al final del tiempo, podría no ser obra de Kang, ni de He Who Remains. Podría ser una estructura robada. Y no a cualquiera. Hablamos del mismísimo Victor Von Doom. Pero espera, esto no es solo una teoría loca de Reddit. Hay pistas reales, visuales, arquitectónicas. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué eso puede redefinir por completo Avengers, Doomsday y todo lo que viene después. Antes de continuar, si este tipo de contenido te conecta con las teorías y noticias más calientes del universo geek, suscríbete. De verdad. Estamos a punto de alcanzar una meta importante aquí en el canal, y tu apoyo es lo que nos va a llevar hasta ahí. Además, así no te pierdes nada de lo que viene, que, créeme, va a ser fuerte. Y dime una cosa, ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo? Déjalo en los comentarios que voy a leer cada uno. Volviendo al tema. La Ciudadela. Ese castillo flotando sobre una roca en el borde del vacío. No es solo un diseño original para la serie de Loki. Si comparas con los cómics, se parece muchísimo más al castillo de Latveria que al refugio de He Who Remains. Las torres, las formas, la atmósfera gótica. Y hay un detalle que pasa desapercibido. El trono. No solo es parecido al de Doom en los cómics de Secret Wars 2015, sino que está junto a un árbol muy específico, que no aparece por accidente. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque si ese castillo es del futuro, si lo vamos a ver reconstruido por Doom en Avengers, Doomsday, ¿por qué ya estaba allí en Loki? Hay una respuesta, pero no es lineal. Porque ese lugar no tiene tiempo. No hay pasado ni futuro. Solo momentos que se repiten. O se roban. Y esa es la clave para entender por qué todo lo que vimos en la saga del multiverso puede que no sea el principio, sino el final. Aunque eso, te lo explico mejor en el siguiente bloque. Porque lo que viene ahora es la primera prueba clara de que ese castillo siempre fue de Doom. Solo que lo disfrazaron todo este tiempo. Aquí es donde empieza a encajar todo. En los cómics de Secret Wars de 2015, tras el colapso del multiverso, Doom se convierte en Dios Emperador y crea Battleworld, una amalgama de fragmentos de realidades destruidas. En el centro de ese mundo, literalmente, está su castillo. Una fortaleza gigantesca, flotando sobre roca, con un trono y un árbol. Y si comparamos eso con la ciudadela al final del tiempo en Loki, las similitudes no son casuales. Misma estructura aislada, misma atmósfera, mismo trono. Lo único que cambia es el nombre y el dueño temporal. El detalle que delata todo está en la estética. La ciudadela de He Who Remains no se parece en nada al diseño clásico del personaje en los cómics, pero sí comparte rasgos con varias versiones del castillo de Latveria. Torretas angulosas, piedra ennegrecida, ventanales góticos y sobre todo el trono elevado con ese árbol detrás. Eso no estaba ahí por decoración. En los cómics, ese árbol representa la conexión de Doom con el orden universal que él mismo impuso. Y en el MCU, ese mismo árbol ahora está vinculado al flujo del tiempo que Loki liberó. ¿Casualidad? Difícil de creer. Lo interesante es que este castillo aparece exactamente en el punto de convergencia de todas las líneas temporales. Es el corazón del multiverso. Y si sigues la lógica que el MCU viene construyendo, ese lugar no es un simple refugio fuera del tiempo. Es una especie de trono central, al que distintos personajes acceden, o arrebatan, dependiendo de quién domine el juego en ese momento. Primero fue He Who Remains, luego Loki, y más adelante va a ser Doom. Y si nos preguntamos por qué Marvel plantó esta pista tan pronto como en la primera temporada de Loki, la respuesta es simple. Doom siempre estuvo en los planes. Aunque Kang haya sido el foco inicial de Avengers, The Kang Dynasty, la transición hacia Doom no es improvisada.
De hecho, se nota que Kevin Feige ya había dejado las piezas sembradas desde hace años, solo que nadie las estaba mirando con atención. Ahora, con Doomsday y Secret Wars a la vista, todo cobra sentido. Pero hay un giro más, porque el siguiente que se sienta en ese trono no llega con diplomacia, llega arrasando. Lo curioso de todo esto es que el castillo, ese mismo centro gravitacional del multiverso, pasa por diferentes manos. Y si en los cómics fue Doom quien construyó y gobernó desde ahí, en el MCU hemos visto a otros personajes tomar ese lugar. En la primera temporada de Loki, es He Who Remains quien aparece en control absoluto. Pero al final de la segunda temporada, ese lugar queda desmoronado y es Loki quien se sienta en el nuevo trono, justo donde estaba el anterior. Y no es solo una cuestión simbólica, es la misma roca flotante, la misma posición, el mismo centro del multiverso. En otras palabras, el trono no cambia de ubicación, cambia de dueño. Y lo más revelador es que el árbol que aparece detrás del trono de Loki, ese Yggdrasil visual que representa las ramificaciones temporales, coincide con el árbol que aparece en los cómics cuando Doom gobierna como Dios Emperador. Esto no es una coincidencia artística, es un foreshadowing visual. En el MCU, Loki da libertad al flujo del tiempo. Pero en los cómics, Doom impone orden absoluto, creando un mundo a su imagen y semejanza. Esa es la gran diferencia. Y la tensión está en quién dominará ese centro universal a largo plazo. Pero hay una cosa más inquietante. Porque aunque ahora mismo Loki parezca el nuevo guardián del tiempo, su papel se siente temporal, incluso melancólico. Como si él mismo supiera que ese poder no le pertenece realmente. Y aquí es donde la teoría cobra fuerza. Lo que Loki hizo fue mantener ese espacio ocupado hasta que Doom esté listo para reclamarlo de nuevo. Básicamente, le está calentando el trono, literalmente. Y no olvidemos que todo esto está ocurriendo fuera del tiempo. No hay antes ni después, solo hechos que se repiten o se reescriben. Por eso, cuando veamos Avengers, Doomsday, no sería sorprendente que Doom aparezca en ese mismo lugar, con ese mismo trono, reconstruyendo su castillo como si siempre le hubiese pertenecido. Porque, en cierto modo, así ha sido. Solo que hasta ahora lo habían ocultado. Pero lo que hace Doom una vez que recupera el trono, eso es otro nivel. Y ya hemos visto un adelanto brutal de lo que está por venir. El punto clave de todo esto es que el castillo, el trono y el árbol existen fuera del tiempo. No hay pasado, presente ni futuro en ese lugar. Solo eventos que se repiten en bucle, como una eterna guerra por el control del multiverso. Y esa es precisamente la idea que He Who Remains sugiere al final de la temporada 1 de Loki, cuando habla de la guerra multiversal. Según él, esa guerra ya pasó. Pero, ¿y si nunca terminó? ¿Y si está pasando una y otra vez como un ciclo imposible de romper? En ese escenario, He Who Remains no sería el primero en reinar desde ese castillo. Sería solo uno más en una larga lista de usurpadores que en algún punto del ciclo logran arrebatarle el poder a Doom. Primero fue Doom quien reinó como Dios Emperador. Luego Kang tomó el trono. Loki lo recuperó. Y ahora todo indica que Doom está a punto de reclamar lo que siempre fue suyo. Esta lucha eterna entre Kang, Loki y Doom por ese único punto fijo en el centro del multiverso es la versión más pura de lo que significa el poder absoluto en el MCU. En los cómics, Secret Wars no se trata solo de batallas físicas, es una guerra por el control de la realidad misma. Y en la versión cinematográfica que Marvel está construyendo, ese control se representa visualmente por quién se sienta en ese trono. Lo hemos visto en la animación de What If, donde Strange queda atrapado en una burbuja del colapso universal, aislado en una roca flotante. Lo hemos visto en Loki, con la Ciudadela. Y lo volveremos a ver en Doomsday, pero con una diferencia. Esta vez, Doom no va a compartir el poder con nadie. Y si todo esto suena demasiado grande, es porque lo es. Esta narrativa no es solo una continuación de lo que vimos antes, es una reescritura completa de la estructura del MCU. Porque si el trono cambia de dueño, el universo también. Y si Doom toma ese trono con su visión de orden y dominio total,
entonces no estamos ante una simple fase nueva. Estamos ante un nuevo universo. Literalmente. Aunque eso se empieza a vislumbrar en una escena que ya vimos filtrada. Una escena que puede ser el nuevo punto de no retorno para los Vengadores. La filtración del teaser de Avengers, Doomsday, dejó una imagen imposible de ignorar. Doom, atravesando un portal verde, el mismo que Loki usa para llegar al trono, y arrancando la espina dorsal de alguien, con una brutalidad que recuerda a la famosa escena de Secret Wars, en la que Doom mata a Thanos de un solo gesto. En los cómics, ese momento marca un antes y un después. Es la forma en que Marvel deja claro que este no es el Doom de siempre, es Dios Emperador Doom. Y si el MCU quiere replicar ese impacto, tiene que abrir la película con algo igual de devastador. Todo apunta a que esa escena sucede en los primeros minutos del film. Es exactamente lo que hizo Marvel con Thanos en Infinity War. Aplastar a un peso pesado, en aquel caso Hulk, para que el público entienda que la amenaza es real. En este caso, la duda es, ¿a quién está matando Doom? Las teorías más fuertes señalan a una variante de Thanos, pero hay una posibilidad aún más arriesgada. ¿Y si es una versión alternativa del Capitán América? En ambos casos, el mensaje sería claro. Nadie está a salvo. Lo importante aquí no es solo el acto de violencia. Es el simbolismo de Doom apareciendo justo en el mismo camino que siguió Loki para tomar el control del multiverso. Eso refuerza la idea de que Doom está siguiendo la misma ruta, pero con un propósito opuesto. Loki liberó el tiempo. Doom lo va a someter. Loki aceptó el caos para que existan más historias. Doom va a destruir todo lo que no pueda controlar. Y esa escena, el portal, el asesinato, el trono, lo deja clarísimo. Además, hay una teoría muy interesante, que Doom, antes de llegar al universo de Loki, ya eliminó a todo el Consejo de Kangs. Es decir, que su aparición no es el inicio de su conquista, sino el paso final. Viene de arrasar el multiverso, uno por uno, y solo le queda el centro. El mismo centro que ya vimos en Loki. Y si eso se confirma, lo que viene no es una guerra, es una ejecución. Pero hay un giro más. Porque si todo eso ocurre en Doomsday, ¿cómo encaja Secret Wars? ¿Qué queda por contar cuando ya no queda nada? La respuesta podría estar en el último lugar donde Doom se siente invencible. Su trono reconstruido. Con su árbol, en su castillo. Otra vez. Si Doom logra sentarse en el trono del centro del multiverso, como todo indica que va a ocurrir en Avengers, Doomsday, no estamos hablando solo de un nuevo villano, estamos hablando de una reconfiguración total del universo Marvel. Porque ese lugar, esa roca flotante, ese castillo con su árbol, es el núcleo visual y narrativo del multiverso. Y que sea Doom quien lo controle, implica que todo el resto, realidades, líneas temporales, variantes, pasan a estar bajo sus reglas, como en los cómics de Secret Wars, donde él literalmente moldea el universo según su voluntad. Y ahí entra el verdadero plan. Según fuentes de bastidores y entrevistas con los Russo, la idea de Kevin Feige siempre fue traer a Robert Downey Jr. de vuelta, pero no como Tony Stark, sino como Doom. De hecho, él estuvo a punto de interpretar al personaje en los 2000, antes incluso de ser Iron Man. Esto no es improvisado. Es una jugada que llevaba décadas en la mesa. Y ahora que Kang fue retirado del tablero, todo apunta a que Downey volverá. Pero en el papel más oscuro de su carrera. Lo interesante es que Doomsday no sería el final. Sería la limpieza. El acto que borra lo que ya no sirve. Secret Wars, en cambio, será el renacimiento. Y todo eso partirá desde el mismo lugar que ya vimos en Loki. Ese castillo, esa roca, ese trono. Es el punto cero de todo lo que vendrá. Una especie de reset camuflado, donde la única constante es la ambición de Doom. Y por eso, aunque ya vimos esa estructura en 2021, ahora sabemos que no era una simple base de operaciones. Era el primer aviso de lo que Marvel planeaba para el reboot más ambicioso de su historia. Así que, si todo esto te ha conectado piezas que antes no encajaban, si te ha dado otra perspectiva sobre Loki, Kang, Doom y lo que realmente se esconde en esa ciudadela,
suscríbete. De verdad. Estamos muy cerca de una meta importante aquí en el canal, y tu apoyo marca la diferencia. Al hacerlo, te aseguras de no perder ni una teoría, ni una conexión, ni un easter egg de los que el MCU ya está dejando caer. Porque lo que viene va a hacer temblar el multiverso.